Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo donde quiera que usted se encuentre y que esté sintonizando este tiempo especial de alimentación de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, a través de la palabra de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un gusto para nosotros, un privilegio estar aquí con este honor de la exposición de la palabra y también que usted nos acompañe como una persona guardadora de verdades, como dice la Escritura, amadores de la palabra de Dios. Dice la Biblia, yo miraré, dice el Señor, a aquel que es justo, recto, temeroso de Dios y que tiembla ante mi palabra. Ese es el principio espiritual. Tenemos que aprender a conocer a Dios y a temerle. Vamos a pedirle su guía, su orientación a través de esta oración. Por favor, le pido, acompáñeme en este tiempo de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy, en esta entrega que nos corresponde de esta temática, en la que nos has venido guiando a través de la profundización en tu escritura, te damos gracias porque hemos recibido sabiduría. Solamente viene de ti la sabiduría y la inteligencia y te pedimos que nos ayudes, Señor, a conocerte, a temer tu nombre, a obedecer tu verdad, a no seguir este tiempo que está arrastrando como una corriente fuerte, Señor, a muchas personas de una corriente de apostasía que está haciendo que muchos quieran echar a las espaldas tu palabra, que en la comezón de oír estén escuchando, como tú mismo, Espíritu Santo, lo dijiste, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que están apartando de la verdad el oído. Ayúdanos, Señor, para no seguir tomando consejo malo, vergonzoso para nuestras casas, sino que humildemente sigamos la palabra implantada, la recibamos con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permíteme, por favor. Vamos a comenzar entonces desde un pasaje que hemos traído de manera reiterada porque tiene muchísimo fundamento doctrinal respecto a esto de poner a Dios primero, que es justamente lo que toda la Escritura nos enseña. Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, ya hemos leído suficientemente esta escritura, pero nunca está por demás, como le decía Pablo, de que yo le repita las mismas cosas, para nosotros es provechoso. Pero en el versículo 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. El tema de hoy tiene que ver justamente con esto de nuestra casa y la casa de Dios. Nuestra casa y la casa de Dios. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Porque como las aguas cubren el mar. Bien. Hoy vamos a enfatizar un poco sobre lo que está detrás del principio de honrar a Dios, y en el versículo 14, dice de esta manera, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. La tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Desde siempre Dios ha querido mostrar su gloria. En Isaías nos dice que levántate y resplandece porque será vista, la gloria de Dios será vista sobre ti. Por otro lado, segunda de Corintios capítulo 4, nos dice que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es muy claro el pasaje, diáfano, para decir que Dios no va a compartir su gloria con nadie. La excelencia del poder sea de Dios, y dice claramente, y no de nosotros, y no de nosotros. Este tiempo de apostasía, esto es otro tema, pero quiero traerlo a colación, por lo que en la entrega anterior trajimos como soporte de por qué la gente le está echando a la espalda las palabras de Dios, y se debe justamente a esa comezón de oír que hoy existe. Muchos apartan de la verdad del oído, y como dice este pasaje, por eso comenzamos desde este pasaje, donde dice tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Hoy las personas, no a falta de consejo, sino porque quieren desechar el consejo de Dios, están buscando oír otras cosas, porque no quieren ya escuchar a Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar cualquier otra cosa, así les suene a Biblia. Entonces, muchos predicadores, falsos maestros, han aparecido por allí en las redes sociales para dar consejo vergonzoso a las personas, y la gente adopta ese consejo para sí, hacen daño a su propia vida. Como dice allí el versículo, tomaste consejo vergonzoso para ti, has pecado contra tu propia vida. La apostasía es justamente este tiempo en el que las personas ya desechan el conocimiento de la palabra de Dios y se vuelven a cuentos o historietas fabulosas, místicas, religiosas, libertinas, donde la gente quiere romper sus ligaduras de Dios, y como dice el pasaje de Isaías, que ya suficientemente también analizamos en otras entregas, en este mismo estudio, esta ya es la entrega número 22, puede mirar las otras entregas, recordará que el pueblo de Dios decía, no, ya no queremos estar ligados a ti, vamos a romper nuestras cuerdas, nuestras ataduras contigo, no queremos tu señorío, no queremos que nos diga lo que tenemos que hacer. Y la apostasía se enfoca muchísimo en esto, en el humanismo, en donde el mensaje central del evangelio de hoy, que no es evangelio, es el hombre, lo que Dios puede hacer por el hombre, lo que Dios hizo por el hombre. Por ahí escuché un predicador tristemente blasfemo, muy reconocido, muy afamado, de notoria fama, de muy inteligente, pero eso es necedad delante de Dios. Él ha propagado muchísimo una doctrina que le llama, dice que nosotros somos Jehová Junior. Y este predicador lastimosamente, influenciado por esa doctrina, hoy vamos a hablar un poquito de esa doctrina de la prosperidad que se habla hoy en día lastimosamente, que no está centrada en Dios sino en el hombre, es una doctrina falaz, destructiva, terrible. Ya tenemos un momento para hablar. Y él decía que, bueno, algo así, no lo tengo muy presente, no lo escucho, tengo que reconocer que yo lo escuchaba muchísimo antes, bueno, tampoco muchísimo, pero lo veía por televisión cristiana, cuando veía televisión cristiana, ahora ya no la veo porque sé que eso no es tan cristiano como parece. Y el hombre decía, por un reel que apareció por allí, en las redes sociales, decía algo así como que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso significa que Jesús tenía la capacidad de pecar. Con eso estamos de acuerdo, porque la naturaleza humana tiene esa capacidad. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, pudo pecar. Pero él decía, si Jesús tenía la capacidad de pecar, significa que puede haber tenido, que Dios corrió un riesgo al venir aquí a la tierra, y era dejar de ser Dios. Bueno, allí ya empezamos a mirar como que algo tremendo. Se empieza a decir, todo tiene una lógica muy racional y en apariencia muy inteligente, pero él decía, si Jesús es Dios, entonces si Jesús pecaba, pues Dios está pecando. Entonces
Dios deja de ser Dios. Y todo este argumento lo trae para esto. Y él dice, Jesús, Dios se expuso a dejar de ser Dios por ti. Y él prefirió arriesgarse de ser Dios contigo que seguir siendo Dios sin ti. ¡Wow! La gente, no, estilo Condorito, se desploma. Plop. La gente piensa que ese es el evangelio. Y no han entendido que lo que Dios hizo por nosotros es por el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura, por amor de su nombre, como dice la Escritura, y no tanto por lo que somos nosotros. La gente ha pensado que somos tan valiosos, tan valiosos, tan valiosos, que Dios no tenía otra para rescatarnos que hacer lo que hizo. Pero lo que Dios hizo, que fue despojarse de su naturaleza, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo hizo por Él. Porque Él es Dios, Él es amor, para que entendamos la naturaleza del amor de Dios. No para que nos veamos, como dice este mismo personaje, como dioses. O sea, tenemos tanto valor para Dios que somos pues, dioses, y no podemos entonces permitir que estos dioses estén en esa condición, dioses caídos. Luego veremos un poquito de ese pasaje del Salmo 85, si bien recuerdo, donde dice la Biblia, dioses sois. ¿Por qué? Y el mismo Señor Jesucristo trajo a colación sobre ese versículo, y el mismo Señor hace la acotación, si bien recuerdo. Él dice, la Escritura no puede ser quebrantada, si bien recuerdo dice allí. Pero y ante eso muchos callan y muchos les da miedo enfrentar ese pasaje porque pues, no lo entienden. Y sí, la Biblia no se equivoca, el Señor Jesús evidentemente tampoco se equivoca. Y sí, Jesucristo dijo, si llamaron dioses y la Escritura no puede ser quebrantada, aquellos a quienes vino la palabra y ustedes se enojan conmigo porque les dije que soy hijo de Dios. Entonces, algunos como no entienden ese pasaje, entonces más bien no predican sobre él, y solamente defienden lo que sabemos, que no somos dioses. Pero ¿por qué Dios dijo que somos dioses? Porque fue Dios el que lo dijo, y Jesucristo mismo secundó que nos hubiese dicho así. Pero el pasaje tiene que ser analizado con un trasfondo más especial. Porque si uno mira lo que dice el pasaje original, o sea, cuando Dios habla, dice que Dios se manifiesta o juzga en la reunión de los dioses, pues es una reunión en la que exhorta a los dioses, porque no hacen lo que deben hacer. O sea, ¿qué tipo de dioses son esos, no? Entonces vamos a mirar por qué Él les dijo así, cuál es el trasfondo. No es el tema y no me quiero detener allí porque, bueno, ya hemos pasado un tiempito solamente tratando de traer a colación eso. Lo que venía a decir era justamente que esa doctrina, los expositores de esta doctrina humanista de la prosperidad, están apartando de la verdad el oído, la ponen facilito a la gente para que la gente quiera, anhele los favores de Dios, pero dándole a Dios la espalda. Y muchos en la doctrina de la prosperidad lo que buscan es extraer el dinero de la gente, no para honrar a Dios, sino para amar la avaricia, para perseguir la avaricia. Les meten por los ojos la vanidad, las riquezas, hasta que no más, le enseñan a ser amadores del dinero, y eso es dañino y eso es destructivo. La doctrina de la prosperidad se basa en eso, en la opulencia, el amar la vanidad, el amar el dinero, el amar las riquezas, el no buscar dar a Dios lo que es de Dios simplemente por honrarle y por servirle a su obra, sino porque voy a recibir mucho más a cambio, la búsqueda de lo material, la persistencia de aplicar un principio de siembra cosecha, siembra cosecha, siembra cosecha, no por lo que siembro y por lo que significa la siembra, que es lo que realmente Dios nos enseña, sino por lo que significa la cosecha, por lo que voy a recibir, por lo que tendré de vuelta, etcétera, etcétera. La doctrina de la prosperidad se diferencia de la prosperidad de Dios, porque el Señor así lo afirma, del que no es rico para con Dios, porque hay ricos para con Dios y ricos sin Dios. Es tema de este estudio. Más adelante en las siguientes entregas estaremos profundizando un poco sobre esto.
La apostasía pone sobre la mesa casi que un menú para que los cristianos escojan cuál es el tipo de doctrina que quieren escoger, que les gusta, como un restaurante. Pero discúlpeme, la Iglesia de Jesucristo no es así. Tememos a su palabra y la aceptamos tal como está escrita. Dice la Biblia: reciban pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como uno quiera. La palabra no puede ser traspasada. Entonces, las doctrinas que exponen muchos falsos maestros hoy hacen que las personas quieran sencillamente escoger un consejo vergonzoso. Vergonzoso porque Dios no lo va a respaldar. Vergonzoso porque la gloria de Dios no será vista. Dice la Biblia que Dios llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Lo que es glorioso de Dios es lo que se llenará la tierra. Pero ya lo hemos visto en otros pasajes, en otras entregas anteriormente, lo que los hombres tienen por sublime, por glorioso delante de Dios es abominación. Lo que las falsas doctrinas quieren establecer hoy es lo que es vergonzoso para Dios y no lo que es glorioso para Dios. Lo que es glorioso para los hombres, pero que es vergonzoso para Dios. Su gloria debería ser su vergüenza, dice Filipenses capítulo 3, verso 19. Cuando dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo porque su Dios es el vientre de su gloria, aquello que debería ser su vergüenza, su ego, solamente piensan en lo terrenal. El apunte aquí es que el consejo vergonzoso dice que es para la casa. Entonces vamos a hablar de dos figuras. Ya hemos venido hablando un poquito sobre la vida de Ananías y Zafira. Acompáñenme, por favor, tengamos esto presente, el consejo vergonzoso para tu casa. Acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Retomamos un poquito sobre la historia de Ananías y Zafira. El versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira su mujer, con Zafira su mujer, con Zafira, escuche que esa palabra con es muy relevante. Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Escuche, sabiéndolo también, lo sabía tan bien que lo sabía también. Dice, sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? De esto se trata el consejo vergonzoso, mentir al Espíritu. El término mentir aquí está relacionado con sustraer, tomar lo que no corresponde. ¿Sabe qué es sustraer, verdad? Cuando nos hablaban de las restas y nos enseñaban en la primaria a restar, nos decían cuáles son los elementos de la resta. El minuendo y el sustraendo, ¿recuerda? Hace referencia, sustraer, a quitar, a sacar. Y la Biblia dice que ellos, mintieron al Espíritu Santo. Mintieron. ¿En qué momento manifestaron algo con su boca para mentir? Si más bien nosotros vemos, lo que sucedió es que ellos tomaron un consejo equivocado para sus propias vidas, para su propia casa, porque está hablando de dos personas, Ananías con Zafira. Ananías con Zafira. Versículo 4. Reteniéndola no te quedaba para ti, vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. Escuche. El versículo 3 dice: ¿por qué, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y el versículo 4 dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto tenía que ver con dinero, esto tenía que ver con plata. ¿Y por qué tiene que ver Dios aquí si era una ofrenda para la iglesia? Y Dios no necesita dinero. ¿Por qué dice que se sustrajo y ahí fue mentirle a Dios? Parece extraño, pero mire el aporte
¿cómo se llama? Congruente que dice la Escritura. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Y luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, que el diablo no pone nada en nuestro corazón a menos que nosotros entremos en acuerdo en algo con él. Con él. Eso es lo que le pasó a Zafira. Entró en acuerdo, y ese es el término que vamos a analizar a continuación. El término es convenir, entrar en acuerdo. Porque Satanás, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro, versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Este es el consejo malo. Vamos acá. La pregunta de Pedro es, ¿por qué conveniste en tentar? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Tentar. Aquí ya no está hablando de mentir al Espíritu, como le dijo a Ananías, sino en tentar al Espíritu de Dios. ¿Tentar a qué? ¿Tentar? ¿Qué significa eso? Ya vamos a analizar un poquito sobre eso. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. Te sacarán también a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es avivamiento. Sobrevino gran temor. Esto es avivamiento. No esa laraca y esa parafernalia emocional que se arma hoy por hoy supuestamente de pseudo avivamientos. Sobrevino gran temor en los creyentes, sobre la iglesia, dice allí, pero también en todos los que oyeron estas cosas. Es decir, gente que no era de la iglesia empezaron a tener temor de Dios. Que la gloria que el conocimiento de la gloria de Dios venga sobre la iglesia es determinante para que el hombre no sea el exaltado, para que el hombre no sea el centro de todo. Imagínate, Dios dejó todo por ti. Tú eres el centro. Ya no hay que servir a Dios, sino Dios sirve al hombre. Todo lo que Dios puede hacer por el hombre. Eso es una perspectiva humanista, pecadora y blasfema del Evangelio. El centro del hombre, el centro del Evangelio no es el hombre. No es el hombre, no importa lo valiosísimo que usted se crea, no importa. Cuando entendemos un poquito de la naturaleza, del amor de Dios, de la naturaleza de Dios, que Dios es amor, entonces comprenderemos un poquito lo que significa que Dios es Dios, que todo es por Él, de Él y para Él, que en Él subsisten todas las cosas, por Él y para Él son todas las cosas, no por nosotros. No porque hayamos sido, gran cosa. Dios nos convirtió en gran cosa porque somos sujetos de su amor, como lo estamos analizando en otra serie que también está disponible en este mismo canal de YouTube, de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, que se denomina sujetos de su amor. No somos tan valiosos como creemos. Dios nos dio el valor. No somos tan impresionantemente grandes como algunos quieren creer. Es que Dios nos puso en un lugar especial. Había un programa, no sé si se dé todavía, si se esté publicando todavía en televisión internacional, que se llamaba o se llama, creo, El Precio de la Historia, que tiene que ver con un negocio familiar de una casa de empeño, de venta y compraventa de artículos antiguos. Y muchas personas llevan artículos de, qué sé yo, décadas o incluso siglos pasados que tienen un gran valor, la mayoría son solo décadas. Que esta guitarra perteneció a, no sé, John Lennon, por ejemplo, y una guitarra que en su momento pudo costar unos
no sé, decenas o cientos de dólares, ahora puede costar millones de dólares por el valor que representa, porque está autografiada, qué sé yo. Mire que las cosas no tienen necesariamente el valor comercial que deberían tener, sino el valor que se le atribuye de acuerdo a ciertas situaciones que rodean ese objeto. Ser sujetos del amor de Dios es lo que nos da valor. No porque tengamos un valor intrínseco en sí mismo, sino Dios no permitiría que nadie se condene. Porque los mismos seres humanos que dicen que son tan divinos, esa misma naturaleza humana, muchos se van a condenar en el infierno. Muchos están ya condenados en el infierno por la eternidad. O sea, no es tan valioso el hombre. Lo que es valioso, lo que hace valioso a un hombre es que es sujeto de su amor, que se dejó amar y que permitió que el tesoro más grande y más extraordinario resida en él. Y eso es lo que nos concede el valor, es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios no deja que nos perdamos nosotros y otros sí? No por nosotros, porque los otros, que también son igual que nosotros, se van a condenar por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre y que no se apagará jamás. Pero nosotros tenemos un valor intrínseco no por lo que somos por sí, sino por lo que Dios nos ha dado su propia naturaleza, su espíritu. Esto es un análisis complicado para la gente necia, lo entiendo. La Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Y hay quienes piensan que Dios es un ser narcisista que está esperando que le estén subiendo el ego a través de reconocimiento de sus atributos. A Dios le gusta que le digan santo, 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 bueno, bueno, maravilloso, grande, glorioso, eterno. Entonces, algunos ateos piensan que Dios tiene un problema de identidad y que necesita un poco de gente que le esté, elevando el ego, diciéndole todo lo bueno y todo lo grande que es Él. Gente ignorante, evidentemente, que no tiene ni idea de lo que habla. Pero esos son los argumentos ateos que le venden a la gente para decir, ole, verdad, ¿no? ¿Cuántos vacíos existenciales tendrá ese Dios que necesita que la gente le esté diciendo cosas buenas todo el tiempo? Así son los ignorantes, ¿no? Bueno, entonces hay quienes piensan que Dios requiere del hombre. Hay quienes piensan que Dios necesita llenar ese infinito vacío que supuestamente tiene Dios. No, discúlpenme. Dios es Dios. Y hay gente que no entiende la naturaleza de Dios, de que Dios hace las cosas por amor de sí. La gente no entiende eso. La gente no entiende lo que significa que Dios actúa por amor de su propio nombre. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor primero, antes de responder, le aclaró y le dejó clarito. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Nadie es bueno. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Inútiles. ¿Cómo ensalzan tanto al hombre? Eso hace el humanismo. Piensan que Dios es un ser por allá que sufre una soledad casi que impulsiva, que lo lleva a la búsqueda insaciable casi de seres humanos para que lo acompañen y estén cantándole y diciéndole cosas bonitas por toda la eternidad. Santo, santo, santo. La gente no entiende la naturaleza de Dios y trata de entenderla y explicarla. Hombre, eso es tan insensato, porque la mente del hombre es tan insuficiente para ello. ¿Quién entendió la mente del Señor? Solamente el Espíritu Santo. Y lo que Dios nos ha revelado de Él nos debería bastar como para temer y no meternos en cosas que no sabemos ni entendemos. Dios es Dios y Dios es tan excelso, tan maravilloso, tan soberano, que Él ama su propia naturaleza y todo lo hace porque Él es Él. Él es precioso, es perfecto, es hermoso, es amor. Dios se deleita en su propia naturaleza. Si nosotros nos deleitamos en una naturaleza ajena de Dios, perdón, que es el Espíritu Santo, cuánto más Dios que Él es Él. Y por amor de sí lo hace todo. Él en esencia es amor. Yo sé que esto no es tan comprensible para la razón humana, pero
Cuando Dios nos enseñó a amar, nos enseñó el principio, ama a los demás como a ti mismo, no en vez de ti mismo, como a ti mismo, porque el amor realmente es verdadero, se manifiesta cuando comienza por uno. Dios nos amó porque se ama así, somos el resultado de su amor, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, pero ¿por qué nos amó primero? Porque Él se amó antes, Él se ama a sí mismo y todo lo hizo por amor de sí, por amor de sí. No por amor tanto a nosotros, porque sí nos ama, pero a nosotros nos ha dado su naturaleza, a la que Él ama, su espíritu, y por eso no vamos a ser condenados como los demás. Entendamos un poquito. Y dejemos ese consejo vergonzoso del humanismo. Humanismo que dice, no hay que llevar el diezmo, no hay que dar la ofrenda, hay que darle a las viudas, a los pobres. Los hombres los ponemos primero. Hay gente que se cree tan espiritual, pero resulta que no lo es, que es muy carnal porque anda escuchando consejos de hombres, como dijo el Señor Jesucristo cuando ese ser llamado el apóstol Judas hizo un escándalo como estos hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras, como cuando se derramó el perfume de nardo en los pies del Señor Jesús y esta mujer lo enjugó con sus cabellos y este hombre se rasgó las vestiduras diciendo, ¡ah! ¿A qué tanto desperdicio? Esto más bien lo hubiésemos, así son los hipócritas, así son los hipócritas. Y este avaro que sí era, porque así era su corazón, dice la Biblia que él se robaba, sustraía, igual que Ananías y Zafira, robaba lo que no era de él, lo que era de Dios. Y por eso, de lo profundo del corazón habla la boca, él habló diciendo, ¡ah, qué tanto desperdicio! Esto se hubiese vendido a los pobres. Ese es el argumento de todos los avaros, créame. Créame, vea, Dios me ha permitido tener una experiencia referente a esto, perdón, bastante extensa. He trabajado en los sectores marginales más grandes de mi país, más grandes de mi nación. Solamente había un lugar comparado con el lugar donde Dios me permitió estar en alguna región particular en Colombia que ya no existe. Pero he trabajado en sectores bastante marginados. He trabajado en los medios de comunicación pidiendo ayudas, rogándole a la gente, esos que dicen, ay, no hay que llevar el diezmo, hay que dárselo a la gente. Y lastimosamente ahí es donde se ven las cosas, que la gente, son puros argumentos de Judas, los argumentos de Judas. ¿A qué tanto desperdicio? Y la palabra del Señor Jesús en ese momento con Judas fue, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre. El Señor, ¿por qué no secundó la expresión de Judas diciendo, hombre, ¿verdad? Tienes razón. ¿Cómo este desperdicio? Echarme todo este perfume tan costoso que la gente arriesgó la vida subiendo por allá a los lados del Himalaya para poderlo preparar. Por eso es tan costoso. Hoy costaría millones de dólares, literal. Más bien con eso se pudo haber hecho una buena obra, ¿verdad? Judas, tienes toda la razón. Tú tienes la razón, Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Señora, no sea inconsciente, no sea degenerada. ¿Cómo va a botar la plata así? El Señor Jesús aclaró, diciendo, yo soy yo. Los pobres son los pobres. Pero Dios es primero. Dios es primero, le cueste entender al que le cueste entender, deponga su humanismo, deponga el consejo vergonzoso, depóngalo. Dios es Dios, punto. Y si Dios dice lo que tenemos que hacer y ponerlo al primero, y si Dios le plació tomar nuestras finanzas, las que consideramos nuestras, Él es Dios. Él es Dios. Ah, no, pero como nos han vendido el cuento, eso sí lo criticamos, la gente critica en las redes sociales, aquel predicador que habla de que, ay, Jehová Junior, pero hoy no, ¿cómo va a decir eso? Que blasfemo, hijo del diablo, promotor de la apostasía. Pero nosotros muchas veces queremos hacer lo mismo. No, yo no voy a hacer lo que Dios diga porque por aquí algunos apóstatas me están diciendo que no, que es lo que nazca en mi corazón, lo que yo diga, lo que yo determine. O sea, no lo que Dios determine, sino lo que yo determine. Y andamos señalando, por eso el hipócrita casi siempre tiene esa actitud de andar sacando la pajita en el ojo ajeno, la pajilla, y no mira la viga entera que tiene en el propio. Siempre. La gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios es de lo que se va a llenar la tierra.
no de la gloria humana, del hombre que es capaz. Yo lo hice, yo me esforcé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy capaz, yo puedo, yo soy, yo. La excelencia del poder debe ser de Dios y no de nosotros, punto. Dios no se complace en la fuerza del caballo, en la agilidad del hombre, sino los que esperan en su misericordia. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios dice, miren, las aves no trabajan, no hilan, y Dios las viste, y Dios las viste, y Dios las viste. Es la gloria de Dios, lo que Dios puede hacer. Bueno, si usted se cree capaz, hágalo. Siga así. No le dé a Dios el lugar que Dios le corresponde. Hágalo usted. Robe lo que no es tuyo. Y verás cómo no terminarás bien. ¿Por qué conviniste? Es la expresión. ¿Por qué conviniste? La palabra convenir, según el diccionario, significa ser de un mismo parecer. Significa ser de un mismo parecer o dictamen. Es concurrir, es acordar, es pactar, es estipular, es entrar en acuerdo. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, un espíritu. Y no prevalece mi espíritu, sino el Espíritu de Dios. Significa que aquí ya no hay dos voluntades, un espíritu. ¿Y cuál es el espíritu que debe prevalecer? El de Él, no el mío. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, dijo Juan. Ese es el principio. Pablo lo dice, hijitos, cuánto vengo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios. Esta mujer entró en acuerdo, en un pacto, en un convenir con un consejo vergonzoso. El Salmo 50 nos dice justamente qué sucede cuando nosotros entramos en ese acuerdo vergonzoso, en ese consejo vergonzoso. Mire cómo dice el Salmo 50, ya lo leímos en la anterior ocasión. El versículo 12 dice, si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿Dios por qué pide dinero? En este mismo pasaje, Dios está diciendo, dice, yo no necesito nada suyo, pero lo pide. Es porque Dios no lo necesita. Entonces, ¿por qué? ¿Se ha puesto a pensar? Dice, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Me honrarás. Dios está buscando el espacio para que Dios pueda mostrar su gloria, para que los hombres lo honren a Él, no lo que somos, no lo que hacen todos los demás hombres que trabajan, hilan, recogen en graneros y lo hacen. No, Dios dice no. Yo te puedo vestir mucho mejor que Salomón, o que la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el fuego. Mejor que las aves. Te puedo sustentar. Yo, dice Dios. Yo quiero mostrar mi gloria, pero si seas capaz, pues hágalo y piérdese mi gloria. Pero el consejo vergonzoso es el consejo que está prevaleciendo por los apóstatas de hoy, que la gente está escuchando, porque al único que le conviene que no se vea la gloria de Dios y que el nombre de Dios sea santificado es al diablo y a los humanistas que siguen esa doctrina. Versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Oiga, eran religiosos, hablan mucho de la ley de Dios y hablan de la palabra y yo tengo un estudio y aquí dice y no sé qué, pero no tienen temor de Dios. Ahora, cuando Dios actúe, ahí ya la cosa será diferente porque Dios va a actuar. Ya va a empezar a actuar. ¿Por qué cree que Dios está difundiendo esta palabra? ¿Y acaso yo soy el único que está predicando esto? ¿No se ha percatado por allí que Dios está despertando muchas conciencias? ¿Que Dios está avivando su palabra? Que hay muchos Davides por allí olvidados, pastoreando pocas ovejas. Y que Dios está usando a los más viles. Por causa de él yo me haré más vil, decía David, ¿no? Porque es así. Los débiles se ciñen de vigor, expresó Ana en su cántico. ¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Ese es el consejo vergonzoso.
A usted no le importa lo que yo digo. Usted sencillamente está buscando como un restaurante en un menú doctrinal a ver qué le gusta, qué quiere obedecer y qué no. Porque usted es el centro. Usted es el que determina qué quiere seguir. No, someteos a Dios. Sométase a Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando Él no se exalte, cuando será tiempo, no significa que te va a exaltar a ti. La gloria de Dios será vista sobre ti porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y muchos en ese evangelio del reino ahora están predicando que no, la fama nuestra, el poder nuestro, la gloria nuestra. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cuando yo sea exaltado, atraeré a todos a mí mismo, dijo el Señor Jesucristo. Bien, entonces, en esa comezón de oír, la gente está echando la palabra a las propias espaldas. Y escuchan en ese consejo vergonzoso a los Ananías. Ese es el consejo, ese es el que da el consejo, porque eso fue lo que hizo Ananías. Le dio un consejo a su mujer, por eso al principio decía a Ananías con Zafira, su mujer, que también conocía lo que estaba haciendo. Consejo de Ananías. El centro del mensaje es justamente el de hoy es, ¿cuál es el consejo vergonzoso que nosotros estamos escuchando? Es tanta la comezón de oír que usted ya ha endurecido su corazón y simplemente toma para sí las palabras que le gustan, las que le soban el ego, las que lo hacen creer el superior, el máximo, el más grande, el Dios. Y va a seguir como Ananías, como Zafira, escuchando consejos vergonzosos. Escuchando a los Ananías que dicen, no le demos a Dios lo que es de Dios. Eso fue lo que hizo Ananías. Y ese es el consejo que le dio a Zafira. No le demos a Dios lo que es de Dios. En eso se basa todo. No le demos a Dios lo que es de Dios. Ese fue el pecado. Eso se llamó mentir al Espíritu, tentar al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué se llama tentar? ¿Por qué se llama mentirle al Espíritu? Porque si fueran de Dios, estarían en consecuencia con lo que Dios establece, pero están haciendo lo contrario. Tientan al Espíritu, mienten al Espíritu, porque Dios no obra así. Dios no obra así. Dios siempre, cuando nos guía, nos va a decir, primero tiene que ser Dios. No es por ti, no es por ti, es para que se ponga de manifiesto la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea santificado. Dice la Biblia en el Salmo, bendícenos, Señor, para que sea conocido en la tierra tu camino. Bendícenos para que sea conocido en la tierra tu camino, no para que yo sea famoso, no para que yo tenga riquezas, no para que yo tenga el jet de último modelo. Bendícenos para que sea conocido en la tierra tu camino. Que sea exaltado Él, la gloria de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el consejo vergonzoso de Ananías es no le des a Dios lo que es de Dios. Y Zafira representa esa iglesia apóstata e insensata que sigue el consejo vergonzoso. Consejo vergonzoso para su propia casa. Mire lo que sigue diciendo el pasaje de Isaías 50. Versículo 17. Salmo 50, 17. Porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Metías tu boca en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Escuche, cómo algunas personas componen engaño en contra de los siervos de Dios que predicamos la palabra de Dios. De eso sí hablan. Pero dice que ven al ladrón y corren con él. Escuche, Ananías representa el consejo vergonzoso para tu casa, porque supuestamente lo que decía Habacuc, para poner en alto su nido, para que supuestamente creen que les va a ir bien. Pero tomaste el consejo vergonzoso para tu propia casa y has atentado o hecho mal con tu propia vida. Con tu propia vida, estás atentando contra tu propia vida. Perdón. El punto es que Zafira representa lo que dice este pasaje aquí. Veías al ladrón y corrías con él. En vez de reprender esas obras malas, corría con él.
En vez de decirle, no, Ananías, eso no es correcto, no vamos a tentar a Dios, vamos a servir a Dios, en esta casa se honra a Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ella, como una mujer necia, así como lo dice la Escritura, la mujer sabia con sus manos edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Como la mujer de Job, una mujer necia. Así le dijo Job, como mujer necia has hablado. Y pues había hablado así porque así era. ¿Qué le dijo la mujer necia? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Todavía mantienes tu integridad? Fue lo que le dijo. ¿Todavía mantienes tu integridad? Hay personas hay zafiras que consienten la falta de integridad de sus parejas, de sus Ananías. En vez de reprenderle, le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? ¿Todavía quieres seguir honrando a Dios? Mire lo mal que estamos. Recuerde que Zafira representa a la iglesia necia. Es una figura de una iglesia necia que te dice, no mantengas tu integridad, no le des a Dios lo que es de Dios. Dale lo que a ti te plazca, que no estamos en la ley. Y siempre estás siguiendo un consejo vergonzoso de deshonrar a Dios, de no darle a Dios lo que es de Dios, como la mujer de Job. ¿Aún te mantienes en tu integridad? La mujer necia va siempre a insistir, la iglesia necia va siempre a insistir en que las personas no mantengan su integridad delante de Dios. Prefiere que sean amadores del dinero, que retengan el dinero, que solo sueñen el dinero, en tener dinero, los planes que tienen a futuro. Todo tiene que ver con la economía, con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a tener, con la estabilidad. ¿Ya pensaste si le vas a servir a Dios o no te importa? Es que aquí estamos es para servir a Dios. Hay gente que vota ministerios, hay gente, en serio, que vota el llamado de Dios por dinero. En serio. Nunca permita que el dinero dicte su comportamiento o lo que hace o no hace. La Biblia dice que la gente que ama el dinero es una gente que no es confiable. No es confiable porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Significa que una persona que ama el dinero está cultivando en su raíz algo que va a dar frutos de mucho mal. Por eso no es confiable. No es confiable. Por eso un ministro de Dios y una persona anhela ministerio tiene que honrar a Dios. Hay personas que se enojan porque no les dan un lugar en el púlpito, porque tienen hambre de micrófono. El hambre, le llamo yo el síndrome del factor X. No pueden ver un micrófono, siempre quieren estar al frente, póngame a mí, yo me pongo. Y como había un programa en Colombia, se llamaba Cante aunque no cante. Ponían a cantar a una persona aunque no cantara, y eso estaba bien, digamos, para ese programa porque era farándula. Pero la gente, por figurar, por tomar un lugar adelante, por buscar reconocimiento, por llamar la atención, quieren que les den lo que sea. Póngame a mí, yo me pongo. Bueno, o se imponen también y se van poniendo. Pero hay gente que se molesta porque no le dan lugar y uno como ministro tiene que entender que uno es responsable del púlpito. A mí es el que me van a pedir cuentas. Y algunas personas se enojan porque quieren participar y me han dicho, yo tengo un estudio, yo tengo una predicación, yo tengo esto, y muchas veces me insistían o me decían, póngame a mí. Y algunas personas yo sé que no honran a Dios. Por tanto, sé que no son confiables. Ese es el principio. El que ama el dinero, que es raíz de todos los males, no es confiable. La persona que cultiva el amor al dinero está expandiendo raíces de muchos males y solamente es cuestión de tiempo para que haga las suyas. Créame. La gente que escucha consejos vergonzosos, que dice que no hay que honrar a Dios, que no hay que darle a Dios lo que es de Dios, solamente es cuestión de tiempo para que manifieste toda su maldad y siempre pasa. Siempre pasa. Créame, llevo un poquito de experiencia en ese camino, un poquito más de 25 años, por la gracia y la misericordia de Dios, y he notado que la palabra de Dios se cumple, en serio, de verdad. Entonces, si alguien anhela obispado, el servicio a Dios, buena obra desea.
Pero si usted mira, dice no tiene que ser amante de ganancias deshonestas. Y lo más deshonesto es robarle a Dios. Entonces una persona no puede recibir un ministerio. Por eso le digo que hay gente que desecha los ministerios, no van a poder servirle a Dios, no van a poder servirle, porque Dios mismo los va a desechar. Y uno como ministro tiene que enseñarle a las personas que no hagan eso, si anhelan un servicio a Dios, si quieren servirle a Dios, pero no, la gente no le importa, lo único que le importa es su estabilidad económica. ¿Cómo estaremos en el futuro? Yo sé que cuando hago las cosas como Dios dice que las hagas, estaré en el futuro mejor que Salomón, porque Dios mostrará su gloria. Mejor que Salomón, así de sencillo. No importa cómo me vea ahora, no importa cómo luzca ahora. Yo no soy el carro en el que me monto, yo no soy la casa en la que vivo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios y Él en su momento hará lo que va a hacer. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que cuando Él actúe, para cuando Él obre, veremos la exaltación de su propio nombre y de su propia gloria, porque Dios no dejará en vergüenza a ninguno de sus siervos. Veremos la tierra prometida, pero es necesario que sepamos atravesar el desierto, porque hay una generación que se muere en el desierto. ¿Perteneces a esa generación? ¿Te vas a morir en el desierto? ¿Qué es la tierra prometida para ti? ¿Solamente un lugar que fluye leche y miel? ¿Sabe cuál es la leche y la miel de la tierra prometida? Dios, no las cosas. Dios. Que sea Él tu verdadera riqueza, sabiduría e inteligencia son sus riquezas salvadoras. Él es el mayor tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Él es el tesoro. El oro es, como dicen por allí, es brea, es asfalto. Es asfalto. Calles de oro. La gente dice, ay, yo quisiera estar en el cielo para pisar esas calles de oro. No sea materialista. No piense así. Hay gente que dice que piensa que el cielo es hermoso porque tiene calles de oro y mares de cristal y piedras preciosas por todos lados, las puertas, etcétera, etcétera. Ahí está hablando del esplendor y de la hermosura, no tanto de lo material. La verdadera riqueza es tener a Dios, tener su Santo Espíritu, así como el hijo derrochador, que llaman el hijo pródigo equivocadamente. Cuando está sin Dios, lejos de la casa del Padre, le faltó todo, pero en la casa de mi Padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Es estar con el Padre, es estar con el Padre. Ahí la cuestión no es tener o no tener, es estar con el Padre, porque había uno que estaba en la casa y nunca dispuso de nada, y no disfrutaba de nada, porque la cuestión no era tener y no tener. Este tenía, pero no disfrutaba de nada, porque la cuestión es estar con el Padre. Y por eso el Padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, hijo, tú siempre estás conmigo. Señor, tantos años hace que te sirvo y que no he entendido. Que todo es por gracia, no se trata de cuánto sirves, no se trata de cuánto hagas, no se trata de cuánto esfuerzo pongas, no se trata de ti, no se trata de la obra que tú hagas, es por gracia, punto, punto. Nunca le te ponga al servicio, Señor, mire lo que yo he hecho, mire todo el sacrificio. No, eso es lo que tenemos que hacer para ser formados. Y si a Dios le place en su misericordia, en su momento, Él lo hará. Por eso dice que no depende del que corre, no depende del que quiere, no depende del que puede, sino que a Dios, esto lo veremos más adelante en este mismo estudio, en esta misma serie, que ni de los fuertes es la riqueza, ni de los valientes la carrera, ni de los sabios el conocimiento, sino que a todos nos llega el tiempo y la ocasión. No es de los fuertes ni de los capaces la riqueza, no es lo que usted puede hacer, no es lo que usted pueda lograr. Nadie puede, por mucho que se esfuerce, que se angustie, añadir una estatura a unos centímetros a su estatura. Nadie. ¿Usted cree que es glorioso lo que va a lograr? Usted tiene muchos planes. Pero no, mi hijo, no es así. Dios puede hacer en un instante lo que tú podías hacer en décadas. Y cuando lleguen esas décadas, vas a decir, desperdicié mi vida detrás de un ladrillo. Sirva a Dios, honra a Dios, no detenga las bendiciones. La peor maldición no es obtener las bendiciones de Dios, la peor maldición no es no obtener las bendiciones de Dios, la peor maldición es perderse en el camino, destruir su corazón y volverse un idólatra interesado solamente por el dinero. Eso es lo peor, eso es la prosperidad de los necios que los echará a perder, eso es lo peor, eso es lo malo. Lo malo no es no recibir las bendiciones de Dios, lo malo es lo que hiciste mientras las desechabas, el corazón que obtuviste de avaricia, de idolatría, de vanidad, de buscar solamente lo material, consejo vergonzoso para tu casa. Quisiste poner en alto tu nido, Dios te va a bajar de allí y la piedra del muro va a clamar en justicia, en juicio tuyo.
Porque, como dice Deuteronomio 28, en las maldiciones, yo desharé las obras por las cuales tú me has dejado. Porque Dios lo que quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren por mis caminos. Consejo vergonzoso. Ahora sí vamos a comenzar el mensaje. En Isaías capítulo 1, el Señor dice en el versículo... Ay, ¿dónde está? Permítame, por favor. Versículo 21. Venga, lo leo desde el versículo 19. Si quieren y escuchan, comerán de lo mejor. Si quieren. ¿Es una decisión? Pues Dios siempre ha dicho, escoge el camino del bien. Deuteronomio 30. Aquí pongo delante de ti la vida y la bendición, la maldición, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Es una decisión. Pero una vez decidas, Dios no te va a poner a escoger si vas a decidir hacer lo que Dios quiere o no. Tú decides hacer la voluntad de Dios y cuando decides hacer la voluntad de Dios, escoger lo bueno, ya tienes que empezar a hacer lo que Dios estableció. No para que lo llames Señor, Señor y no hace lo que Él te manda, te manda, te manda. Escoge la vida, ya es una decisión. Si escogiste ser cristiano, entonces aprende a obedecer y a hacer lo que Dios dice. No creas que Dios te estará diciendo, no, escoja lo que quiera hacer conmigo, no, póngame en el lugar que usted quiera. No, no se preocupe. Si Dios no es primero en tu vida, no será nada. Nada, porque Dios se rehúsa siempre a ocupar el segundo, el tercer, el cuarto lugar. ¿Usted qué cree? ¿Que usted puede poner a su familia por encima de Dios? Ya lo vimos en otra entrega. El que ame más esposa, esposo, hijo, hija, casas, tierras por encima de mí no es digno de mí. Así de sencillo. Versículo 19. Si quieren y escuchan, comerán de lo mejor de la tierra. Si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada. La boca del Señor lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, ciudad, tu ciudad fiel, llena estuvo de justicia? Estuvo. En ella habitó la equidad, hacía justamente lo que tenía que hacer, pero ahora habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado con agua. Esto tiene que ver con la pureza doctrinal. Consejo vergonzoso. El vino ha sido mezclado con agua. La palabra de Dios la han suavizado. Ya no quieren escuchar la palabra como debe ser, sino que lo mezclan. Sincretismo religioso, quieren escuchar lo que les place escuchar. Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Esos son los que son muchos ministros de hoy. Cómplices de ladrones. Cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. ¿Sabe qué está hablando aquí? Que todos aman el soborno y van tras la recompensa de la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Esa doctrina que enseña que la gente hace lo que hace, supuestamente pactar con Dios y darle dinero a Dios, no por honrar a Dios, sino porque usted va a recibir un milagro. Por la recompensa, aman el soborno, pacto, yo doy. Luego hablaremos un poquito sobre los pactos, porque algunos dicen, no, los pactos no son de Dios, eso es de la doctrina de la prosperidad. Momentico. Hay gente tan superficial que escucha para otros predicadores que hablan en contra de la apostasía y repiten como loros sin estudiar la palabra, no lo que fulano dijo. Es que fulano no es la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, vamos a escuchar a esta gente que sí tiene la verdad y repiten como loros todo lo que ellos dicen y están equivocados. Discúlpeme, pero yo dejé de escuchar televisión evangélica porque sé las blasfemias que se dan, pero también hay que decirlo, porque hay que juzgar con justo juicio. El Señor Jesucristo dijo, juzgad según verdad. Y este poco de loritos evangélicos que se oponen en contra de la apostasía, por ahí extraían un video, esto hace mucho tiempo, recuerde que ya le dije que hace mucho tiempo dejé de ver eso y escuchar eso, y se levantaban y por ahí ponían a un líder de un canal cristiano de Centroamérica que llega al mundo, decía, mire cómo esta gente es. Y extrajeron una parte de un video donde este director del canal decía, esto es norma aquí en el canal. Primero el dinero, las cosas después. Primero el dinero, las cosas después. Y lo repiten, primero el dinero. Todo el mundo, ay, sí vio. Vea, de lo profundo del corazón habla la boca. Y están sacando de contexto algo que el tipo está diciendo. Y eso, discúlpenme, lo hace la gente de mala fe.
que toman una parte de un video, lo editan y lo ponen según la línea de argumental en el que presentan ese video, lo presentan como ellos quieren presentarlo. Y eso es amarillista, eso es ser un escarnecedor, eso sí es demoníaco. Supuestamente defienden la fe, atacando la fe, porque los principios de la fe son la rectitud, la justicia, la honestidad. Eso es el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero sacan de contexto lo que ese señor está diciendo, y no estoy defendiéndolo porque hay que defender la verdad, pero estos religiosos lo que hacen es sacar de contexto un video, y lo que el hombre estaba diciendo allí es que hay gente que dice, vamos a hacer las cosas por fe, saque ese carro por fe, sáquelo que el Señor dará la provisión, y nos metemos en tremenda deuda para después decir, Señor, respáldame con las cuotas, ¿por qué me dejaste, Señor, colgarme de las cuotas? Y decía, eso no es fe. Fe es creer que Dios nos da la provisión, primero el dinero, las cosas después. Eso es lo que el tipo trataba de decir allí. ¿Y qué tiene de malo con eso? Está completamente correcto. La fe es creer, no que me meto en deudas, que Dios me va a pagar. Le pedimos a Dios que pague las deudas en que nosotros nos metemos, porque no sabemos bien administrar, y muchos tenemos que aprender así en el camino del cucarrón, la escuela del cucarrón como necios, aprender a eso. Y la escuela del cucarrón obedece una enseñanza que hace tiempo di, que está también aquí en el canal, de los principios espirituales, de las leyes espirituales, donde habla que hay gente que aprende a punta de golpes. La espalda, el necio dice, la vara está para la espalda de los necios, aprende solamente a punta de golpes. Cuando él dice dinero primero, las cosas después, es lo que está diciendo, mire, nosotros no obtenemos las cosas primero y esperamos que venga el dinero después. No, eso es meterse en deudas. Y estoy completamente de acuerdo, pero ¿sabe qué hacen los evangélicos? Trastocan todo es perverso, todo es pervertido. Dice la Biblia que para los puros todo es puro, pero para los malos e incrédulos, todo es malo, todo es pervertido. Y siempre andan con esa cizaña y andan mirando lo malo y andan poniendo diciéndole al prójimo, se creen la policía del cielo, diciéndole a todos sus pecados y diciendo, mire lo que está mal, tratando de sacar la paja en el ojo ajeno. Andan señalando con un dedo, pero 3 nos señalan a nosotros y uno que nos recuerda que hay un juez en el cielo. No juzguen, dijo el Señor Jesús, de ninguna manera. Bueno, sobre eso también tenemos que aprender, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Hay que entender un poquito, luego veremos cuál es el equilibrio de esto. Entonces, cuando aman el soborno, justamente en la doctrina de la prosperidad estábamos hablando de los pactos. Hay unos pactos que son en Dios. ¿Qué podemos hacer? Porque el religioso, de manera superficial, va juzgando y criticando todo sin tener fundamento bíblico. Es que hay gente que habla Biblia sin Biblia, qué tremendo. Y no estoy diciendo que usted tenga que tener siempre el librito abierto y leyéndolo para que esté diciendo lo que dice allí. No, hay gente que toma unos versículos y los toma sin contexto y empieza a decir cualquier cantidad de cosas sin el fundamento, simplemente porque otro religioso dijo que no, los pactos no son de Dios. Dios es el que estableció el pacto. Es Dios el que hace el pacto con el hombre y no el hombre con Dios. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos pasajes donde dice que el hombre hace pactos con Dios? ¿Qué hacemos? Pues estudiemos, dejemos de dar a la araca, porque no se trata de simplemente ponernos en un bando. Eso es lo que hacen los hipócritas, ¿no? Se ponen en un bando, izquierda o derecha. O usted es de la predestinación o no lo es. Usted es del premilenialismo o no lo es. Y se ponen en un bando y en otro y no. Y si tomo una directriz teológica, doctrinal respecto a algo, cuidadito con acercarme, aunque sea tomar un postulado de este. ¿Y no será que este tiene algo de verdad porque el Espíritu revela su verdad? El religioso hace eso, se forma unos bandos y resulta que cuando tú estudias la palabra, hay unas personas que tienen una doctrina, tal vez para algunos equivocada, en cuanto al pretribulacionismo, por ejemplo, y tiene algunas cosas acertadas y otras que no están que están en desacierto. Pero resulta que el postribulacionismo, metribulacionismo, por ejemplo, ya estoy hablando como ellos, qué pena.
Las personas que dicen que el arrebatamiento viene antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación o después de la tribulación, cuando usted analiza, no significa que uno tiene la verdad y el otro, pues no es que es contrario, no la puede tener, o sí o no. Y no, y resulta que algunos tienen unos postulados que son correctos y el otro también, pero hay otros que no. Y entonces, ¿hay qué? Pues así de sencillo, yo no me caso con postulados doctrinales teológicos que los inventaron los hombres, sino lo que dice Dios. Y si este señor de este postulado tiene la verdad, porque Dios le reveló a él esa parte de la verdad, y este también, pues yo no me caso con ninguna casa teológica, así de sencillo. La verdad está en Cristo, y sigo su palabra. Y si está equivocado lo que este señor dice, y está a favor de lo que este dice, pero este también tiene a veces la razón, pues hermano, aceptémoslo y no arme bandos de derecha o de izquierda, tiene que ser este o tiene que ser aquel otro. Oh, yo soy pretribulacionista, postmilenialista, y resulta que hay cosas tan equivocadas allí. Y otros que tienen otras posiciones también tienen cosas equivocadas, pero también tienen algo de verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo ha puesto, para que la gente que no quiere, para que sea así de radical, entre comillas, no radical con lo espiritual, sino con esos sectarismos ideológicos y teológicos que todavía siguen adorando a la Minerva antigua de Grecia, al Dios conocimiento. Tropiecen en la palabra, tropiecen en la palabra. Y por eso no pueden casar nunca en la verdad. Por eso, porque se casan es con doctrinas. Compran libros y tienen la perspectiva de porque mi denominación es con este postulado teológico. Y yo no, para que no me quiten la credencial, para que no me saquen, me quiten el ministerio, tengo que casarme con eso. Claro. Por eso están como están, porque no tienen cobertura sino tapas. Porque no son fieles a Dios sino a los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Punto. Entonces, cuando dice que sus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno, está hablando de la doctrina de la prosperidad, porque están siguiendo enseñanzas que no honran a Dios, sino simplemente a los hombres. El soborno. ¿Qué Dios me va a dar? ¿Qué voy a obtener? Buscan los resultados. Dice, van tras la recompensa. Ese no es el principio espiritual de la prosperidad de Dios. No es ver qué Dios me va a dar. Hay que diezmar, hay que ofrendar, porque ese es el error de la doctrina de la prosperidad, porque Dios me va a poner sobre más, porque dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, y eso dice la Biblia, pero ¿acaso esa es la intención que dice que la Biblia persigamos? ¿Que nos den? No, señor, ese no es el principio, está equivocado. La gente que entiende así, es por eso que siguen la doctrina de la prosperidad, porque los mueve la avaricia. Por eso el Señor Jesús nunca le dijo al joven rico, bueno, ya me estoy adelantando de temas, nunca le dijo al joven rico que recibiría, solamente lo que tenía que despojarse. Para que no se ponga en su corazón lo que ya estaba allí, amor a las riquezas. Porque si el tipo sabe, porque era un joven rico, o sea, era buen comerciante, sabía de negocios, si al tipo le dicen, si tú dando esto vas a recibir muchísimo más, el tipo lo hace. Pero ya no por lo que significa el dar, sino por lo que significa el recibir a retribución. Y eso daña la intención de dar. Sí se recibe, ¿qué podemos hacer? Pero Dios forma el corazón para que no vaya detrás de eso. ¿Entiendes, Méndez? Por eso Dios nos tiene que probar, para ver si realmente estamos por honrar a Dios, por servir a Dios, porque decimos de labios, sí, Dios para mí es primero, tú eres lo primero, tú eres lo único, yo sin ti no vivo, ayúdame Señor. Y Dios dice, ¿por qué me llaman Señor? ¿Cuál? Yo soy el primero, yo estoy en el último lugar. Para usted está el primero el ídolo de su familiar, para usted está el ídolo de sus posesiones, para usted está Mamón antes que yo. Y quiero ver si realmente yo soy en primer lugar. La fe sin obras está muerta. Muéstreme por sus obras. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, no le dijo, no lo sacrifique. Yo sé que usted sería capaz de entregarme a mi hijo. No, le dijo, lo lleva al monte y allá toma un cuchillo y se lo va a enterrar y lo va a sacrificar. Así de sencillo. Y en el momento que lo estaba haciendo, fue demostrado. Porque eso dice la Escritura. ¿No ves que Abraham fue justificado juntamente por la fe y las obras actuaron juntamente con la fe? Porque la fe sin obras está muerta.
está muerta. Entonces nosotros somos muy románticos diciéndole a Dios, tú eres primero, yo te amo, yo te amo. Eso cantamos con una profundidad espiritual, las alabanzas, tú el primero, yo dependo de ti, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Mentira, usted confía en sus propias manos. Porque si fuera verdad, harías lo que Dios dice que hagas. Que no te angusties por lo que vas a comer, que no te angusties por lo que vas a vestir, porque Dios sabe que tiene necesidad de todo eso. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿por qué no confías? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no confías? Confiemos en Dios y no escuchemos consejo vergonzoso para nuestra casa. Que el Señor nos dé sabiduría para no ser como esas zafiras que siguen el consejo de sus Ananías, de los que están escuchando predicadores, ¿cómo se dice? De los que tienen comezón de oír y los que están apartando de la verdad del oído, falsos maestros, para no enseñarte a que pongas primero a Dios. Aprendamos a temer a Dios y que Dios sea realmente primero siempre. Primero Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Bendiciones.